Muy buenos días. A continuación socializaré con ustedes el convenio 098, el convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva 1949. Estoy transmitiendo a través de la plataforma OBS utilizando la herramienta CEMAC Tool, y dentro de la herramienta CEMAC Tool estoy utilizando una herramienta interna que se llama la herramienta de navegación. Eh, en cuanto a las generalidades de este convenio, después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la aplicación de los principios de negociación colectiva, y después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio internacional, adopta con fecha del 1 de julio de 1949 el siguiente convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre el Derecho de Sindicación y Negociación Colectiva de 1949, como lo expresaba inicialmente. ¿En qué año fue adoptada? En 1949. ¿Contra qué actos deberán gozar de adecuada protección los trabajadores según el Convenio 098, Convenio sobre Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva? Contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con el empleo. Retiramos la herramienta. ¿Contra qué actos deberá ejercerse dicha protección especial? Atención a esto: contra todo acto que tenga por objeto a sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato. B. A despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo, con el consentimiento del empleador durante las horas de trabajo. Recuerden ustedes, estamos hablando del convenio sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva. ¿Qué se consideran actos de injerencia según según el artículo segundo del convenio 098? Repetimos, sobre el derecho a sindicación y negociación colectiva. Entonces, se consideran actos de injerencia las medidas que tiendan a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por un empleador o una organización de empleadores, a sostener económicamente o en otra forma organizaciones de trabajadores con objeto de colocar a estas organizaciones bajo el control de un empleador o de una organización de empleadores. Siempre pues la tendencia vendría a ser esa: proteger sobre, bajemos acá, sobre el del control de un empleador o de organización de empleadores. Retiramos esta herramienta para acá y decimos: ¿qué medidas deben adoptarse para garantizar el respeto al derecho de sindicación definido en los artículos 12, 3 y 4? Entonces, se deben crear organismos adecuados a las condiciones nacionales cuando ello sea necesario para garantizar el respeto al derecho de sindicación. ¿Qué medidas ¿Qué medida debe adoptarse para estimular y fomentar entre los empleadores y organizaciones de empleadores por una parte y las organizaciones de trabajadores por otra el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria con objeto de reglamentar por medio de contratos colectivos las condiciones de empleo? Entonces, se deben adoptar medidas adecuadas a las condiciones nacionales cuando ello sea necesario. ¿Quién determina el alcance de las garantías previstas en el presente convenio en lo que se refiere a su aplicación a las Fuerzas Armadas y a la policía? Este sí ya es un problema de la legislación nacional, que no puede considerar, de acuerdo con los principios establecidos en el artículo octavo en el párrafo 8 del artículo 19 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, la ratificación de este convenio por un miembro no podrá considerarse que menoscaba en modo alguno las leyes, sentencias, costumbres o acuerdos ya existentes
que concedan a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía las garantías prescritas en este convenio. El presente convenio, eso es respuesta rotunda. El presente convenio trata de la situación de los funcionarios públicos en la administración del Estado. No. Deberá interpretarse en menoscabo de los derechos, de sus derechos o de su estatuto en modo alguno. ¿A quién se comunican las ratificaciones formales del presente convenio para su registro? Se debe comunicar al director general de la Oficina Internacional del Trabajo. ¿A qué miembros obliga este convenio? Entonces obliga únicamente a aquellos miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el director general. Los demás no. ¿En qué tiempo entra en vigor? Entrará 12 meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos miembros hayan sido registradas por el director general. ¿Cómo pueden el miembro o los miembros o la autoridad internacional interesados en renunciar total o parcialmente al derecho a invocar una modificación indicada en cualquier otra declaración anterior por medio de una declaración ulterior? ¿Qué deben indicar las declaraciones comunicadas al director general de la Oficina Internacional del Trabajo bajo de conformidad con los parágrafos 4 y 5 del artículo 35 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo? Deberán indicar si las disposiciones del convenio serán aplicadas en el territorio interesado con modificaciones o sin ellas. Ahora bien, cuando la declaración indique que las disposiciones del convenio serán aplicadas con modificaciones, deberá especificar en qué consiste cada una de ellas. ¿A qué queda obligado todo miembro que haya ratificado este convenio y que en el plazo de un año después de la expiración del periodo de 10 años mencionado en el párrafo precedente no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artículo? Entonces quedará obligado durante un nuevo periodo de 10 años y en lo sucesivo podrá denunciar este convenio a la expiración de cada periodo de 10 años en las condiciones previstas en este artículo. ¿Quién notificará a todos los miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuántas ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los miembros de la organización? El director general de la Oficina Internacional del Trabajo. ¿Quién comunica al secretario? A ver, coloquemos esta, centrémoslo un poquito más. ¿Quién comunica al secretario general de las Naciones Unidas los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, la información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes? Esta responsabilidad es del director general de la Oficina Internacional del Trabajo. ¿En qué momento el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia General una memoria sobre la aplicación del convenio y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día de la conferencia la cuestión de su revisión total o parcial cada vez que lo estime necesario? 24. ¿Qué sucede en el caso de que la conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o parcial del presente y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario? Primero, o A, la ratificación por un miembro del nuevo convenio revisor implicará ixo jure la denuncia inmediata de este convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 11, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor. Y 2b, a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los miembros. Desde luego, este convenio continuará en vigor en todo caso en su forma y contenidos actuales para los miembros que lo, que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.
¿Qué deben implicar las declaraciones comunicadas al director general de la Organización Internacional de acuerdo con el parágrafo 2 del artículo 35 de la Constitución? Deberá indicar a los territorios respecto a los cuales los miembros interesados se obligan a que las disposiciones del convenio sean aplicadas sin modificaciones. Los territorios respecto a los cuales se obliga a que las disposiciones del convenio sean aplicadas con modificaciones, junto con los detalles de dichas modificaciones. Y los territorios respecto de los cuales es inaplicable el convenio y los motivos por los cuales es inaplicable. Y de los territorios respecto de los cuales reserva su decisión en espera de un examen más detenido de su situación. ¿Cómo renuncia todo miembro total o parcialmente? Por medio de una nueva declaración a cualquier reserva formulada en su primera declaración en virtud de los apartados B, C o D del parágrafo 1 de este artículo. ¿Y cuál es el periodo en que todo miembro puede comunicar al director general una declaración por la que modifique en cualquier otro respecto los términos de cualquier declaración anterior y en la que indique la situación en territorios determinados? Durante los periodos en que este convenio pueda ser denunciado de conformidad con las disposiciones del artículo primero. Les agradezco de nuevo y nos encontraremos en una nueva oportunidad.